López y Elena Garcés. Y cada uno nos va a contar una experiencia que en parte tiene nexos en común, como ellos mismos contarán, pero luego también cada uno ha sido un camino un poco diferente, ¿vale? En concreto, lo que vemos hoy, donde nos movemos hoy, es dentro del tema de gráficos por computador, simulación, videojuegos, y vemos que ese campo, bueno, el tema de videojuegos quizá lo conoceremos todos, pero ese campo es mucho más amplio, ¿vale? Hay una serie de tecnologías que se utilizan en videojuegos, se utilizan para otras muchas cosas, ¿vale? Para aquellos escépticos en concreto el mundo de los videojuegos, pues recuerdo el dato este que es muy manido, pero que es cierto, es conocido, que en España al menos el mercado del videojuego es tan importante o tan grande como el de la música y el cine juntos, ¿vale? Con lo cual es un mercado peculiar, a veces minoritario, a veces de pequeños estudios. Bueno, ellos os van a contar un poco mejor la experiencia, pero es un mercado en España en concreto muy importante. Vale, bueno, pues sin más, pues Jorge, adelante cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por la introducción. Voy a compartir pantalla un momentito. A ver si le doy a play aquí. Vamos a ver. ¿Veis la pantalla completa, la diapositiva? Sí. Perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, pues bueno, gracias a todos, gracias por tenerme aquí, gracias José por invitarnos. He titulado a mi charla Computer plus Art, ¿no? Computadoras, digamos, y arte, porque es un poco lo que los dos pilares o las dos pasiones un poquito que me han movido en mi carrera profesional y que me han llevado hasta el punto en el que estoy hoy en día, ¿no? Esta es una obsesión un poco que tengo tanto por la parte de cómo hacen los artistas o cómo se hace voy a hablar visualmente, desde el punto visual, cómo hacen para representar la realidad o alterarla o transmitir algo, una emoción, un concepto, un pensamiento a través de visión, ¿no? de algo que es visual. Y por otro lado también es la parte de cómo funcionan estas pequeñas máquinas maravillosas que son los ordenadores, que es algo que me obsesionó desde niño, ¿no? Cómo es posible que esa máquina sea capaz de hacer cálculos tan increíbles en tan poco tiempo, ¿no? Cada día lo veis, vosotros lo habéis visto más, que vivís ya en una generación que ha nacido con las inteligencias artificiales ya casi de la mano. Cómo somos capaces cada vez de hacer cosas más increíbles con los ordenadores. Pero bueno, esta es una obsesión que ha compartido la humanidad desde hace muchos años. Para aquellos que no lo conozcáis, hay un personaje muy curioso que se llama Jacques Droz, que fue un relojero suizo de hace más de 200 años, que ya creó unos pequeños autómatas capaces de dibujar con dibujos completos. Llegó a tener hasta 40 y tantos diseños que eran capaces de ser replicados solo con todos esos engranajes que veis ahí en la espalda de lo que sería el muñeco, ¿no? Del robot. Incluso esa escritura de Les Automats, es una escritura de las que hacían esos pequeños dibujantes, ¿no? Y es esta combinación de cómo podemos hacer algo tan maravilloso como el arte, cómo podemos automatizar partes de ello, cómo podemos crear nuevas herramientas que permitan expresiones artísticas nuevas como son los videojuegos, ¿no? Es algo que siempre me ha motivado. Para llegar un poco a esta posición en la que estoy ahora, ¿no? Como os ha comentado José, bueno, yo soy profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática en la Universidad Rey Juan Carlos y allí doy clase pues, en el grado de Diseño y Desarrollo de Videojuegos y en el máster de Informática Gráfica, Juegos y Realidad Virtual, ¿vale? Es una experiencia maravillosa, me encanta el formar nuevas generaciones. Allí enseñamos todo el proceso de creación de un videojuego. Nos centramos más, pues somos una academia, somos un centro de desarrollo. Nos centramos más en la parte de desarrollo y diseño conceptual del videojuego, no tanto en la parte artística. O sea que si algún día os animáis a estudiar, pensad que, aunque hoy voy a hablar un poco de arte también, en este grado enseñamos la parte más técnica, ¿no? Y luego también además soy investigador y director científico en SEDI, que es una startup, una empresa de tecnología que creamos en unos cuantos científicos de la universidad y de la que os hablaré un poquito, pero bueno, que voy a dejar entre más en detalle a mi compañera Elena que os contará más
más material. Entonces, bueno, ¿cuál es el camino para llegar hasta donde estoy hoy en día, ¿no? Hasta este momento? Pues, por daros un poquito de background, yo estudié Ingeniería Informática en la Universidad de Zaragoza. Ingeniería Informática es una carrera que te da una formación bastante amplia, tanto en la parte del software, en la parte de cómo se programan las cosas, como en la parte del hardware, en el sentido de que conoces un poco la maquinaria que va por debajo y cuáles son sus limitaciones o sus puntos fuertes para que los aproveches tú a la hora de inventar nuevas tecnologías, nuevos algoritmos. Durante ese tiempo tuve la suerte de ser becario de investigación en el grupo de gráficos avanzados de la Universidad de Zaragoza y además lo compatibilicé durante bastante tiempo siendo un artista digital, artista suena muy pretencioso, pero bueno, artesano digital freelance durante casi 9 años, donde pude, digamos, trabajar en todos los aspectos, ¿no? Desde diseño conceptual 2D hasta modelaje en 3D, animación, vídeo, de todo. Y eso me permitió tener también una perspectiva de usuario de los gráficos por ordenador, no solo de informático o de desarrollador, de cómo se desarrollan esas herramientas, cómo funcionan por detrás, sino también cómo la usaría alguien que es el cliente, no el usuario final. Bueno, cuando acabé fundé un estudio de videojuegos que se llamaba Mepet. Os enseñaré alguna imagen que tengo de los juegos que hicimos en aquella época. Allí estuve durante 1 año y medio más o menos y luego me di cuenta que tenía que estudiar mucho más, que me faltaban cosas y es cuando comencé un doctorado, que no sé si lo sabéis, pero suele ser, en aquella época eran unos poquitos años más, pero ahora suelen ser unos 3 o 4 años contando el máster que se realizan después de los estudios de grado. En este caso me especialicé en informática gráfica, ¿vale? Que hablaremos hoy un poco más de ello. Después del doctorado ayudé a fundar otra startup que se llama Wolpazol, que bueno, tiene más temas de biotecnología y demás, con lo cual es un poco tangencial, así que no hablaré de ello. Y después me fui a investigar a Francia. Durante un par de años estuve en INRIA, que es el Instituto Nacional de Recherche en Informatique et Automatique, que es robótica e informática, vamos. Y fue una experiencia también muy buena, donde me especialicé un poquito más en temas de rendering, de simulación de la óptica. Después obtuve un par de becas Juan de la Cierva para investigación consecutivas que me permitieron estar 4 años en la Universidad de Rey Juan Carlos en Madrid, me permitieron volver a España. Y ahí fue cuando fundamos SEDI, que es la empresa de simulación, de software de simulación para moda de la que os hablaré luego, que dirigí durante 3 años y ya, pues bueno, ya cuando ya la cosa quedó más o menos encarrilada, volví a la universidad como profesor y mantengo ese doble rol, ¿no? Esto, pues, por daros una perspectiva general de una trayectoria profesional, por ejemplo. Entonces, bueno, volviendo un poco al principio, cuando estaba en la carrera empecé, ya me gustaban mucho los videojuegos desde pequeñito, los había jugado desde que tengo uso de razón y siempre me había fascinado cómo estaban hechos por dentro, ¿no? Entonces, estos son los 2 primeros videojuegos que desarrollé de cierta relevancia. El que hay a la izquierda se llama JAT. JAT significa Jet Another Tank to Tank, significa otro juego de tanques contra tanques, ¿no? Ese es el nombre del juego. Que era un pequeño juego multijugador en red, en el que varios tanques se enfrentaban unos a otros, pues tenían vidas, packages, boost, un montón de cositas, ¿no? que podían coger en el terreno del juego. Y que fue una experiencia en la que aprendí muchísimo, tanto desde la parte gráfica, fue la primera vez que me enfrenté a utilizar lenguajes de programación específicos para gráficos. También aprendí bastante de redes, porque tuvimos que programarnos todas las conexiones, los sockets, digamos, todo el sistema de comunicación de red, porque en aquella época no teníamos lo que se llaman motores para creación de videojuegos, como Unity o Unreal. De hecho, Unreal salió un poquito después de esto, de que saliera, y Unreal fue de los precursores. Y el que veis a la derecha, Steel Rain, este ya fue el proyecto que hice de fin de grado, para graduación de ingeniería. Lo hice junto a otros 4 compañeros, todos ellos, cada uno acabó en aspectos profesionales más o menos relacionados a las partes que hicimos del videojuego. Pero bueno, digamos que nos repartimos la tarea de hacer un juego completo con todo lo que eso significa, ¿no? A veces cuando vosotros veis un juego final os parece, bueno, es divertido jugarlo y demás, pero por detrás hay muchísimo trabajo y es un trabajo además modular, es como construir un edificio en el que tienes a lo mejor una persona que se encarga de los cables, de las comunicaciones, ¿no? Cómo se comunican todas las partes del juego, cómo se comunican con jugadores que están jugando online, ¿no? Y cómo haces cuando un jugador toca un objeto, cómo se enteran el resto de jugadores de que ese objeto ha sido modificado, por ejemplo. Tiene una parte de inteligencia artificial que controla los bots, tiene otra parte que se encarga de gestionar las animaciones de cada personaje, de mezclarlas, de activar la que toca en cada momento. Tienes que crear herramientas para los artistas, para crear los escenarios, los terrenos. Pues todo ese trabajo lo desarrollamos durante, yo creo en total, 2 años y medio, ¿no? Porque cada uno iba graduándose en distintas fechas.
Y bueno, fue también una escuela donde aprendimos muchísimo y donde los profesores de la universidad nos orientaron bastante, aunque ellos mismos no tenían experiencia muchas veces en algunos de estos campos porque eran bastante recientes y no eran su especialidad. Pero fue una experiencia muy bonita. Después de eso ya empecé a hacer juegos profesionalmente. Este fue, yo creo, el mejor juego que hice en aquella época, que se llamaba La Ínsula de Sancho. Era un homenaje a las aventuras gráficas de los años 90, Monkey Island. No sé si la conoceréis, pero había una edición recientemente. Y esto también fue, bueno, fue una experiencia que nos costó hacer unos 8 meses de desarrollo, donde hicimos todo el motor entero para que funcionase en navegadores web. Y utilizamos una tecnología que no sé ni si conoceréis ya, porque es obsoleta, que se llama Flash, que en aquella época era la única forma de hacer gráficos por ordenador en navegadores web y que se pudieran ver de la misma manera en todos los navegadores, ¿no? Cuando empezamos a hacer este proyecto no teníamos tampoco herramientas, estamos hablando del año 2004, lo he dicho, no existían ni depuradores para el lenguaje que utilizábamos para programar esto, tuvimos que hacer un montón de herramientas y tools por debajo para poder construirlo, ¿no? Y bueno, esto fue un éxito, la verdad. Llegamos a tener hasta 40.000 o 50.000 jugadores simultáneos, se nos caían servidores. Fue un éxito, la verdad. Se jugó en todo el planeta, lo hicimos en varios idiomas. Y la verdad es que funcionó muy bien. Y salimos en Micromanía, que en aquella época para mí me tocó el corazoncito. Yo desde pequeño era la revista que leía, ¿no? Cuando seguía los videojuegos. Aquí tienes algunos ejemplos más de escenografías. En aquella época me tocó también hacer el rol de dibujante de vez en cuando, porque como todavía al principio no teníamos todavía equipo de artistas, me tocó hacer también la parte de todas las capas de edición, ¿no? Todo esto que veis ahora como un dibujo plano en realidad está dibujado por capas para que se puedan mover, interactuar. Tienes además efectos visuales de iluminación y demás que se tienen que tener en cuenta que van separados. Este que veis abajo es para una versión más reciente que hicimos después, como unos 5 años después, para un proyecto de investigación de uso de aventuras gráficas en institutos precisamente para aprender historia. Y bueno, aquí algunas escenas más, pues para que veáis por dentro, ¿no? Todas las fases que tiene un videojuego, incluso cuando está hecho, por ejemplo, con gráficos que se diseñan a mano. Pues esto que veis pues puede ser desde el boceto inicial hasta las marcas de orientación que se hace el director de arte que le hace a los que van a hacer las ilustraciones o los frames intermedios de las animaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O las conversiones de un modo de día a un modo de noche en el mismo escenario, etcétera, etcétera. Luego, lo bonito que tienen los gráficos, por contar un par de experiencias anecdóticas más, es que cuando estás trabajando en el mundo del 3D, pues al final interaccionas con el mundo real. Y eso te permite, pues no sé, interactuar con campos muy diversos, ¿no? Por ejemplo, esto que veis a la izquierda, pues son algunos bocetos que tuvimos que hacer a nivel casi como quien hace los planos. Tengo también planos que tuve que hacer como si fuera arquitecto casi, para reconstruir la catedral gótica, en este caso de la Basílica del Pilar de Zaragoza. Como veis la actual, pues bueno, antiguamente había una que se quemó. Y este proyecto pues, me permitió meterme, pues yo que sé, hasta en cripta, ¿no? Que normalmente no te dejan entrar pues, para investigar referencias visuales que nos permitían hacer la reconstrucción. Y esto que tenemos a la derecha, siento si hay alguien impresionable, pero vamos, estos son reconstrucciones de operaciones de neurocirugía que se hacen porque es muy difícil visualizar durante una operación en vivo lo que se está haciendo. Entonces, pues para entrenar a futuros neurocirujanos, esto es una forma de, utilizando la realidad virtual, utilizando reconstrucción 3D, es una forma de ayudarles, ¿no? Y esto, pues, bueno, pues acabas en un quirófano con una videocámara grabando cosas para poder reconstruirlas de la forma más fiel. Y bueno, esto ya también anecdótico, pues he estado haciendo también muchos proyectos en 2D. Esto es una ilustración que hice para Adidas, que no, bueno, aquí ganamos varios premios nacionales e internacionales, que está basada en software 2D, Photoshop, técnicas de photobashing y demás, son técnicas de dibujado 2D que hoy en día además estamos cada vez entremezclando más con técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Que nos permiten reconstruir a partir de componentes y de fotografías una ilustración, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de ilustración rápida hecha para un concepto, un personaje de videojuego, etcétera, etcétera. Pero bueno, dejando atrás la parte más artística, ¿qué es computer graphics? ¿Qué es informática gráfica? Bueno, pues la informática gráfica es un campo multidisciplinar, lo primero, que aglutina conocimientos de bastantes sitios, ¿vale? Aunque es un campo de la informática, o sea, la raíz en el sentido de que son gráficos por ordenador, o sea, vas a tener que utilizar la componente de cómo está hecho un ordenador, eso te va a limitar, eso va a ser un poco lo que te dirija. Te va a obligar a conocer, por un lado, ponemos aquí a todos los grandes, pongo a Pitágoras, pero te va a obligar a conocer muchísimas matemáticas, muchísima geometría, ¿vale? Por detrás del videojuego hay muchísima matemática. Tanto para el cálculo de las formas, porque cuando vosotros veis un objeto en 3 dimensiones, ese objeto en realidad está creado como si fuera una malla de triángulos, por ejemplo. ¿Y por qué triángulos y no octógonos? Bueno, pues hay una relación geométrica por la que hemos elegido los triángulos.
Y eso nos lleva a un montón de problemas de geometría, es decir, cómo elegimos el número perfecto de triángulos, sus tamaños, cómo los cambiamos según el objeto se deforma o cambia de situación. Hay un montón de problemas que se basan en las matemáticas. También tiene mucho de psicología, ahí pongo a Freud, ¿no? Podemos haber puesto cualquier otro, pero bueno. Es un tema muy importante la percepción, cómo ve una persona que está interactuando con nuestro software y con nuestro hardware, cómo está viendo esa escena, en qué se va a fijar, qué le va a molestar, dónde voy a poder cometer errores de cálculo y dónde no, dónde van a afectar la visión. Entonces, ahí la percepción es muy importante. Pongo a Einstein, bueno, ¿por qué? Porque la mecánica y también digamos, de hecho, Einstein literalmente hemos tenido que reproducir alguna de sus ecuaciones cuando hemos hecho transient rendering, ¿no? En el campo de gráficos. Pero me refiero a la parte de física. Es muy importante entender cómo funciona el mundo real para que podamos simularlo en el mundo virtual. Y eso significa conocer bien las ecuaciones que dominan tanto la física como la mecánica, como la óptica, el magnetismo incluso, a la hora de crear estos mundos. Pongo a von Neumann como padre de los ordenadores en el sentido pues, de todo lo que aportó, ¿no? El lenguaje, de la compilación, pero podría haber puesto a muchos más, ¿vale? También la inteligencia artificial es muy importante cada día más y la utilizamos como una herramienta más en nuestro trabajo. La ingeniería informática y el campo de gráficos es además diverso, porque además tiene muchas líneas de trabajo, ¿vale? No solo la parte visual, sino también es la animación, como estáis viendo aquí. Estos son simulaciones que están hechas con nuestro software de distintos tipos de telas, con distintos tipos de hilos, que tienen en cuenta muchos parámetros mecánicos. Entonces, la parte de animación, ¿vale? Aquí tenéis otros ejemplos de animación. Pero también lo es el rendering, es decir, rendering que es el campo de cómo simulamos la óptica, la parte visual de fotones, es decir, cómo interactúan los fotones con una tela para que parezca tela y no parezca otra cosa. Y luego también es muy importante la parte de digitalización, de hardware, es decir, cómo vamos a obtener los datos que vamos a utilizar en nuestros mundos virtuales, en nuestra parte gráfica, o cómo los vamos a generar, las famosas tarjetas gráficas o GPUs que utilizamos para acelerar los cálculos. Todo eso es muy importante y son campos muy diversos. También es un campo de una evolución continua. Esto que veis aquí son desde el primer videojuego que existió en la historia, que es un Pong que funcionaba en osciloscopio, pasando por la Atari 2600, que era una de las que jugué yo cuando era un niño, Mario, que sigue ahí como siempre, a juegos cada vez más realistas, ¿no? Entonces, una evolución continua. Entonces, dentro de este campo, yo me he especializado en el de rendering, que habéis oído hablar, a lo mejor habéis oído hablar si os gusta el tema de videojuegos o os gusta el tema del arte digital. Rendering se refiere a la parte de creación de la imagen final. Es decir, todas estas ecuaciones, estas representaciones 3D, todo lo que tenemos por detrás, al final tiene que haber algo que diga, ¿dónde están las luces? ¿Dónde están los objetos? ¿Dónde están los materiales? Vale, pues yo hago el cálculo y enseño los píxeles de la imagen final. Y eso implica tener en cuenta muchísimos fenómenos ópticos, si quiero hacer algo realista, por ejemplo. En esta simple escena que tenéis aquí, están ocurriendo un montón de fenómenos. La luz directa entra en la escena y la ilumina, pero fijaros que pasan muchas cosas curiosas, ¿no? La luz rebota y parte del color, por ejemplo, amarillo del libro se refleja en la vela azul. O parte de la luz entra dentro de la vela, rebota por dentro y sale por otro sitio, que no era por donde esperabas. Entonces, por eso no tiene una sombra oscura, sino que tiene iluminación aquí. O los reflejos son borrosos. O se produce un rebote de luz y aquí se ilumina la pared. Digamos que cáusticas, ¿no? Que son pequeñas concentraciones de luz. Hay muchísimos fenómenos ópticos muy complejos y tenemos que simularlos todos si queremos hacer una imagen realista. ¿De acuerdo? Aquí tenéis algunos ejemplos de render sintético. Este de la izquierda es un proyecto que hicimos con Autodesk. No me acuerdo de qué película es este frame, pero bueno. Aquí hay un fenómeno muy complejo que es reproducir una niebla, ¿no? En una niebla se producen un montón de rebotes de fotones que van por todas partes. Pues eso es un cálculo muy complicado para los modelos estadísticos. La estadística es una de las principales componentes del rendering. Y en este proyecto pues hicimos una mejora en un modelo estadístico para que eso no ocurriese, ¿no? Para que las imágenes saliesen lo más limpias posible. Y aquí en la derecha pues tenéis un material translúcido que es bastante difícil de simular, también hecho con nuestro propio motor de simulación. ¿Cómo funciona por dentro? Bueno, pues por daros un pequeño atisbo de las ecuaciones que van dentro, para que valoréis mucho las matemáticas si algún día queréis llegar lejos en nuestros campos. Estos son las ecuaciones de transporte de luz que utilizamos, las más básicas que utilizamos para obtener una imagen como la de la izquierda, que veis, por ejemplo. Tenemos en cuenta un montón de fenómenos, se modelan estadísticamente, se modelan también físicamente. Por ejemplo, aquí tenéis lo que pasaría cuando un fotón golpea una sola fibra no solo de los hilos que hay dentro de vuestras prendas de ropa y el cono de reflexión que se produce, ¿no? Pues esto es un modelo simplificado de lo que pasa en la realidad y esto es lo que utilizamos nosotros.
Luego, bueno, pues más cosas que he hecho en el pasado y que son interesantes en el mundo de gráficos, pues aquí tenéis un ejemplo de arte vectorial. El arte vectorial, si habéis trabajado con Illustrator o con alguna herramienta de arte vectorial, no utiliza píxeles, sino que representa todas las líneas como ecuaciones, de tal manera que no tenéis una resolución de pantalla, que cuando se agranda se ven los píxeles, sino que si lo agrandáis al tamaño de un edificio, seguís viendo exactamente lo que habéis dibujado, porque son en realidad curvas y degradados y cosas así combinadas que forman la imagen final, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un proyecto en el que intentamos añadir una funcionalidad mucho más avanzada a Illustrator para que fuera capaz de hacer objetos casi tridimensionales utilizando esas técnicas vectoriales, ¿vale? Esto es un ejemplo de herramientas para artistas, en la que los gráficos por ordenador pues llevan la herramienta a un límite mucho más allá, ¿no? Pues aquí nuestro objetivo era crear una herramienta que, en vez de tardar 10 horas, como le costaba antes a un artista hacer una composición, pues la pudiera hacer en 10 minutos, básicamente. Más ejemplos, bueno, VFX, Visual Effects, o otro procesamiento de imagen, es un campo que también tiene muchas aplicaciones. Nuestro trabajo se suele utilizar en el cine, en animación, en videojuegos. En este caso en concreto, por ejemplo, a partir de una sola imagen, una fotografía o un dibujo, lo que hacemos es una reconstrucción parcial en 3 dimensiones automática que permite luego reiluminar y crear nuevas variaciones artísticas, ¿no? En este caso, una imagen en blanco y negro, ¿no? Con sombras a partir de un cuadro. Esto, por ejemplo, es un cuadro 2D, pero también vale con una fotografía, ¿veis? Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de una fotografía, que sería esta de la izquierda, y aquí hacemos una especie de reiluminación poniéndole múltiples tonos como si fuera un dibujo, ¿no? Pintado ahí en un manga, por ejemplo. Aquí tenemos más ejemplos con líneas cinéticas, etcétera, etcétera. ¿Veis? Ejemplos de líneas cinéticas, ejemplos de reiluminación, estamos cambiando la luz. ¿Vale? Todo esto ya empieza a entrar en un terreno que es la reconstrucción, la inteligencia artificial. En estos últimos años de doctorado empecé a entrar en este campo. Aquí veis otro ejemplo en el que hacemos una reconstrucción 3D. Esta imagen de la derecha va a aprender a crear una superficie tridimensional a partir de una foto con unos píxeles bastante burdos que tiene la izquierda. ¿Veis cómo está poquito a poquito convergiendo hacia la solución? ¿Vale? Esto se basa en un modelo matemático por debajo y un sistema de aprendizaje similar a lo que utilizamos ahora en redes neuronales. Ahora espero adelantar un poquito para que veáis. ¿Veis? Ha reconstruido la superficie parcialmente a partir de la foto. ¿De acuerdo? Y esto ya es un trabajo más reciente, de hace 3 años, 4 años, en el que ya lo que utilizamos es directamente sistemas de redes neuronales, que habréis oído hablar de ellas, de deep learning y demás, que lo que pueden hacer es aprender a partir de una sola fotografía cuáles son los parámetros de un material tridimensional basado en la física que puedo utilizar en un editor 3D, ¿vale? Si yo estoy haciendo un videojuego o estoy trabajando con un editor tridimensional para películas, muchas veces un reto del artista es decir, bueno, yo tengo esta foto de este material, pero tengo que igualarlo manejando un montón de botones, ¿no? Pues con este sistema, una inteligencia artificial es capaz de decir, no, mira, estos son los parámetros, automáticamente con una sola foto. Para que veáis un poco hacia dónde ha ido yendo el campo, poco a poco, automatizando procesos. Bueno, esto en cuanto a lo que llamamos render, cálculo offline, que decimos, ¿no? que son cálculos que se pueden hacer en minutos, en horas. Un solo frame de pixel, para que os den una idea, puede costar 8 horas o 10 días de cálculo, depende de lo que quieran hacer. Pero en tiempo real, que es lo que soléis ver en videojuegos, que se tiene que ejecutar más de 24 veces por segundo, pues ya utilizamos otras tecnologías que aproximan la realidad, ¿no? En este caso, me gusta enseñaros algún trabajo, si lo lanzo aquí, no sé si va a saltar la pantalla. A ver. ¿Veis mi pantalla moviéndose? No sé si la podéis ver en movimiento o si no tengo que compartir otra. Voy a dejar de compartir esta, un segundito. Y comparto esta otra. Vale. Creo que ahora sí que se podrá ver. Vale. Esto es un ejemplo, una aplicación en 3 dimensiones en la que aquí lo que hemos desarrollado, esto es un estudiante mío, es quien ha desarrollado esto. Vale, hemos desarrollado una herramienta en la que podemos, ¿veis? Tenemos un conejito de Stanford, donde lo estoy peinando un poquito. ¿Veis cómo cambia el brillo? Es una simulación de lo que sería el pelo en tiempo real. Todo cuesta bastante de hacer. Y la verdad es que lleva bastante matemática también por detrás. Pero bueno, para que os hagáis una idea de aplicaciones que hacemos en 3 dimensiones.
Eso sería un tool, una herramienta de las que usamos. Vuelvo a la presentación. Perfecto. Bueno, y a la derecha es un videojuego también en tiempo real, hecho por el mismo estudiante, Antonio Espinosa, por cierto, que me he hecho su nombre. Pero bueno, como voy un poquito justo de tiempo, voy a pasar a lo siguiente. Luego, en tiempo real, en general, uno de los retos que tenemos, y aún así lo veréis cada día más en videojuegos, es conseguir, por ejemplo, cada vez más realismo, conseguir algo, efectos visuales más espectaculares y que funcione. Claro, al final van exigiendo dispositivos cada vez más potentes. Pues uno de los retos, por ejemplo, en los que trabajamos en nuestro campo es en conseguir hacer esto, en conseguir que estos cálculos se simplifiquen de tal manera que eso se pueda hacer en tiempo real, ¿no? Aquí tenéis varios ejemplos, por ejemplo, de caras hechas en tiempo real. En este caso, estaría usando el motor Unreal, el motor de MetaHumans, que es una simulación de humanos paramétricos, que es bastante realista. Esto sería el estado del arte de lo que se puede hacer hoy en día en tiempo real, pero tiene el problema de que requiere que el artista, de nuevo, tiene un espacio para jugar, no puede hacer casi cualquier cara, solo puede jugar dentro de un espectro y también tiene que manejar un montón de parámetros para hacer esto, ¿no? Pues por poneros un ejemplo de un proyecto de los que estamos haciendo en nuestro laboratorio, el proyecto Biplas Real consiste en, mediante técnicas de adquisición de imagen, en este caso es un dispositivo caro, pero el objetivo final es usar móviles, poder escanear a cualquier persona y reproducir su avatar tridimensional de una manera hiperrealista, ¿de acuerdo? Esto que veis, por ejemplo, es una captura típica de personajes para un videojuego. En este caso, el setup que veis ahí es bastante más caro de lo habitual, o sea, habría que invertir 20.000 o 30.000 euros mínimo para empezar a hablar. Bueno, 30.000 no, pone un cero más, entre los 100.000 y 300.000 para tener un setup de estos básicos. Nosotros estamos desarrollando algo parecido con un setup bastante más de bajo coste, en torno a los 20.000, 30.000 euros, con el objeto de generar datos y, mediante inteligencia artificial, ir simplificando el proceso hasta el punto de que con un simple móvil podáis llegar a capturar en 3 dimensiones a vuestro avatar y crear una representación hiperrealista, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la idea de las aplicaciones las podéis imaginar desde videojuegos, moda, cualquier tipo de aplicación que interacciona entre lo real y lo virtual, ¿no? Y bueno, poco más. A lo largo de estos años esto nos ha llevado a interactuar con un montón de empresas, tanto de sectores de videojuegos como de creación de contenidos para cine, para entertainment, como es Adobe, Autodesk. Las que tengo a la izquierda ahí puestas en un grupo aparte, son las que he ayudado a montar yo. Pero bueno, las de la derecha son grandes nombres, ¿no? Pero bueno, hemos colaborado también con muchas más empresas pequeñitas. En nuestro grupo también se trabaja con Disney, se trabaja con Meta, se trabaja con grandes nombres, ¿no?, que sonarán. Pero poco más. Ya lo dejo aquí. Lo dejo en la parte de moda. Son 2 escenas de videojuegos bastante recientes para que veáis que la moda es algo que cada vez está atravesando las fronteras y la veis en videojuegos también, no solo en la calle. Y es cada vez más importante el tener mucho realismo en esa representación. Eso es lo que nos ha ido llevando a la creación de empresas como, bueno, aquí tenéis un ejemplo, una animación, que podéis ver que tampoco es muy fidedigna a la realidad. Aquí han hecho mucho truco para que se vea bien. Pero esta fusión es la que nos ha ido llevando a crear empresas como Sedi, ¿vale? Y Sedi es, lo digo porque la tengo en el corazoncito, digamos, es el proyecto más grande que hemos hecho, el más ambicioso. Es una empresa en la que estamos actualmente unas 60 personas, más o menos distribuidas por todo el mundo, con la sede en Madrid. En realidad estamos 35, me parece, en Madrid. Y bueno, es un proyecto apasionante en el sentido de que aquí hay investigadores, doctores de todos los géneros, ¿no? Desde computación de altas prestaciones, mecánica, rendering, óptica, machine learning. Y bueno, aquí lo que estamos haciendo es trabajar para crear software que simule el mundo real, que simule cómo se comportan las telas, cómo se comportan las prendas, para que podáis tener auténticos duplicados reales de vuestra ropa y que podáis comprar incluso online, probarlas en avatares, poder crear incluso vuestra propia prenda de ropa, quién sabe, en el futuro, ¿no? Y todo esto, pues bueno, pues es posible gracias a que hay grandes investigadores, hay talento y hay gente que se une, ¿no?, para hacer esto. Así que bueno, no voy a contar mucho más porque me parece que Elena va a contaros más detalle de cómo está hecho y lo dejo aquí. Muchas gracias, Jorge. Como vamos un poquito mal de tiempo, si os parece, vamos a dejar las preguntas tanto para Jorge y para Elena para el final, ¿vale?
y entonces, bueno, pues saltamos a Elena cuando quieras. Hola, ¿me Sí, veis? te vemos y te escuchamos. ¿Me veis? Vale, a ver si consigo compartir esto. Mm. Vale, estoy presentando pantalla. Pone que estás en ello. Vale, Has empezado a compartir, pero de momento no vemos el qué. Ahora está tu fondo de pantalla, aparece. vale. Vale, ¿ahora lo veis? Sí, adelante. Vale. Bueno, yo la verdad es que no tengo ningún título para la charla. O sea, básicamente es un poco, os quería contar un poco quién soy. Y ha sido interesante hacer este ejercicio porque lo primero que he pensado ha sido, bueno, ¿qué me hubiera gustado que me contaran a mí cuando tenía vuestra edad, ¿no? Cuando estaba estudiando en el instituto? Y bueno, desafortunadamente yo no tuve la oportunidad de tener este tipo de charlas. Sí que es verdad que tuve una chica una vez que nos vino, que era ingeniera y nos vino a hablar un poco de lo que hacía. Y la verdad que para mí fue súper inspirador saber cuál había sido su trayectoria, qué había estudiado, qué le había motivado, qué no. Y entonces he pensado un poco bueno, qué os querría contar, ¿no? Entonces, primero os voy a contar a qué me dedico y luego cómo he llegado hasta ahí, ¿vale? Entonces, yo soy doctora en informática gráfica, que es un término bueno, que yo cuando estaba en el instituto no sabía ni qué era, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Soy investigadora y profesora en la universidad y directora de tecnología en una startup. Entonces, mi área de trabajo bueno, es exactamente lo que os ha contado Jorge, lo cual está muy guay porque me ha facilitado un poco el camino. De hecho, tenemos un montón de proyectos en común y, y está guay porque o sea, yo os voy a contar otra parte, ¿vale? En la que hemos trabajado y es muy complementaria a lo que os he contado de él, ¿vale? Entonces, bueno, para que entendáis un poco, me gustaría que salierais de aquí entendiendo pues, qué significa tener una tesis doctoral, qué significa la informática gráfica, qué tipo de problemas trabajamos, que creo que esto ya Jorge os lo ha contado bastante guay, y bueno, en qué tipo de problemas se puede trabajar o estamos trabajando ahora, ¿vale? Estoy trabajando ahora. Entonces, bueno, mi trayectoria, bueno, y a mí me encantaban los videojuegos de pequeña, ahora ya menos, pero yo era muy fan de los típicos más old school, ¿vale? Y además me encantaban las mates. A mí la verdad es que era algo que siempre me ha motivado muchísimo. No tenía muy claro cuando estaba en el instituto que mi carrera, mi futuro iba a ser estudiar ingeniería, pero bueno, la verdad es que tuve un profe en el instituto que siempre nos fomentó mucho, ¿no? Que estudiáramos informática porque tenía muchísimas salidas. Y la realidad es que estudiar informática es totalmente cierto que tiene todas las salidas del mundo. O sea, te puedes especializar luego en lo que quieras, no te cierra ninguna puerta. Es verdad que cualquier ingeniería, una vez hecha, vas a poder luego elegir tu camino en base a lo que más te gusta. Informática es verdad que tiene una gran parte que está muy enfocada a las matemáticas, sobre todo en el área en el que nosotros trabajamos, pero para trabajar en el área en el que estoy trabajando yo, puedes estudiar física perfectamente o industriales o telecomunicaciones que también te podría servir. Entonces, bueno, yo con esta motivación, en el instituto yo no tenía nada claro que estudiar, porque además me gustaban otras cosas, estudié la carrera de piano, estuve 10 años tocando el piano, entonces esto era una potencial salida. No era lo que más me motivaba, también podía haber estudiado geológicas o haberme dedicado a una carrera un poco más artística porque me encantaba la fotografía. Bueno, en un momento dado, pues tienes que elegir y bueno, al final eliges como puedes y en ese momento pues eliges, yo en su momento elegí lo que más salidas tenía, que era ingeniería informática. ¿Vale? Yo terminé la carrera hace ya pues más de 12 años, ¿vale? En 2011, ¿vale? Hace pasado ya muchos años.
más de 20 años, básicamente. Y bueno, estudié informática, la ingeniería de 5 años en la Universidad de Zaragoza. Y bueno, cuando estaba estudiando la carrera, tampoco tenía muy claro, porque cuando estudias, en aquella época las carreras eran de 5 años y digamos que los 3 primeros son muy generalistas. Ves un montón de áreas, un montón de cosas y no tienes muy claro un poco a qué dedicarte, ¿no? Pero bueno, yo en los últimos años de la carrera, lo que ahora, bueno, la gente se especializa en un máster, me especialicé más en la parte de informática gráfica, computer graphics y visión por computador, ¿vale? Que ahora os contaré un poco en qué consiste, ¿vale? Entonces, ¿qué es y para qué sirve la informática gráfica? ¿Vale? Yo cuando entré, la típica historia que te contaban era que, bueno, vas a poder hacer a Gollum, ¿no? Es la tecnología que hace que hagas a Gollum o hagas las pelis de Toy Story o hagas películas de animación o videojuegos, ¿vale? Pero esto a mí a priori no era lo que más me motivaba. A mí lo que me motivaba, me encanta el cine, ¿vale? Entonces yo estaba muy fascinada por los efectos especiales de las películas. Entonces hay uno de los primeros directores de cine que hizo efectos especiales, se llama Georges Méliès. Yo no sé si puedo reproducir esto. Sí. Vale. Estos eran los primeros técnicas de efectos especiales que se usaron en el cine. Básicamente eran trucos, ¿no? Trucos de cámara, trucos de edición principalmente. Para que veáis lo rudimentario que era esto. Y a la vez como muy mágico, ¿no? Como muy bonito. Quedaba súper bien. Bueno, ¿qué pasa? Que, bueno, aquí directamente han pintado los fotogramas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la tecnología para resolver estas técnicas... Esto creo que se está viendo ahí. A ver. Vale. La tecnología que se usaba para desarrollar estas técnicas es que no había tecnología, era todo pintado a mano, ¿vale? El artista pintaba los fotogramas uno por uno y luego esto se plasmaba en la película final, ¿vale? ¿Qué pasó? Que esto fue evolucionando. Entonces, poco a poco se inventaron nuevas técnicas para reducir la cantidad de esfuerzo manual que el artista tenía que hacer. Hasta el punto de que, bueno, pues hoy en día la capacidad para representar efectos especiales en las pelis es impresionante. Entonces, bueno, para que veáis un ejemplo, esto es un fotograma final de una peli de Marvel y esto es lo que realmente se grabó. Entonces, como os podéis imaginar, de lo que realmente se graba a lo que vemos luego en postproducción, hay un mundo tanto de artistas como de ingeniería, como de tecnología, como de procesos. Es un proceso complicadísimo hasta llegar a lo que nosotros vemos en las típicas pelis de Marvel, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que esto siempre me fascinó, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir de una imagen de un fondo verde con una iluminación arbitraria a un escenario final con una iluminación nueva, con diferentes materiales, con diferentes objetos que no estaban en la escena? ¿Qué es lo que pasa? Que esto se puede hacer, igual que Georges Méliès pintaba fotogramas, esto se puede hacer pintando píxeles con Photoshop, básicamente. Entonces, hasta ahora, bueno, y se sigue haciendo, el gran esfuerzo para conseguir los efectos especiales que vemos ahora, hay mucho esfuerzo de artista detrás, mucho esfuerzo de personas editando cada uno de los frames, cada uno de los fotogramas que se graban de una película. Entonces, bueno, pues lo que yo quería cuando terminé la carrera era, bueno, podemos hacer herramientas para que los artistas de efectos especiales puedan hacer su trabajo más fácil, facilitarles la tarea, ¿vale? Que lo hagan más rápido y de manera más eficiente y permitir ediciones más complejas, ¿no? Entonces, este es uno de los objetivos en los que yo he estado trabajando estos años. ¿En qué otras cosas he estado trabajando? Bueno, esto contaré un poco más tarde si tengo tiempo. Uno de los problemas que tenemos en la industria, en general, en la industria textil o en la industria de ingeniería de manufactura,
es la reproducción de objetos que existen en el mundo real, cómo los reproducimos en 3D. Esto se conoce como digitalización o digitación, no está muy claro, ¿no? Entonces, la problemática es, bueno, tengo en este caso, un trozo de tejido, que lo tengo en físico, una copia física. ¿Cómo consigo una copia exacta de este tejido en 3D? Entonces, este es un problema realmente complicado, que si me da tiempo os contaré un poquito más en qué consiste, pero que no está todavía resuelto, ¿vale? Pues la pregunta es si podemos, que yo me hice en su momento, es si podemos representar copias idénticas de materiales reales en un mundo virtual, para que sean no algo editado por un artista, no algo creado desde cero, sino que nosotros podamos ver la copia exacta, ¿no?, de un material que ya existe. Otro de los problemas a los que me he enfrentado estos años, que os contaré un poco más qué es lo que hacemos aquí en la startup, es el tema de todo este tema de digitalización de ropa, ¿vale? Todo este tema también lo abarca el mundo de la informática gráfica, ¿vale? Para que veáis todo lo amplio que puede ser. Entonces, uno de los problemas que nos planteamos es si podemos sustituir los procesos de diseño analógicos por nuevos procesos puramente digitales. Es decir, podemos diseñar ropa en 3D directamente sin tener que fabricarla. ¿Cómo de complejo es este problema? ¿Vale? Esto podría permitir que nosotros directamente, haciendo 4 fotos de nuestro avatar, ya pudiéramos obtener nuestra copia digital y pudiéramos probarnos la ropa en 3D, que es un poco el objetivo que querríamos conseguir, ¿vale? Pues esto también lo estamos trabajando en ello. Para poder llegar a esto, para poder trabajar en estos problemas, hay como 2 conceptos clave que voy a dejar caer, ¿vale? Por si a alguien le interesa. Uno es el concepto de rendering, que ya Jorge os ha contado un poco en qué consiste. El concepto de rendering consiste en reproducir, modelar una escena en digital, en 3D. Para ello, ¿qué necesitas? Necesitas saber, pues imagínate que tú estás en un escenario, ¿no? Miras a tu alrededor y ves qué tienes, ¿no? Pues ¿qué tienes? Una cámara, que sería el equivalente a tus ojos, ¿no? Tienes un conjunto de luces, pues las luces de tu entorno, pues las luces de la oficina o de la clase, o la luz del sol. ¿Qué más tienes? Tienes los objetos. Pues tienes, yo ahora mismo tengo aquí una mesa, una silla, paredes, un vaso, ¿no? Tienes que modelar los materiales de esta escena. ¿Vale? Tienes que modelar la física de los materiales de la escena, el color también, ¿vale? Todo esto, toda esta información, es lo que tú tienes que introducir a un ordenador para que ese ordenador sea capaz de generar la imagen correspondiente a esa escena. ¿Vale? Todo eso se conoce como rendering. ¿Qué pasa? Que para resolver el problema que os he comentado antes de digitalización, lo que necesitas es el proceso inverso. Tú tienes ya una imagen, una foto, y quieres obtener esa representación 3D de esa foto. Es lo que se conoce como inverse rendering, ¿vale? Y para resolver este problema de inverse rendering, hoy en día está funcionando, bueno, la nueva revolución es usar inteligencia artificial para ello, ¿vale? Que bueno, que supongo que todos habéis oído hablar de DALL-E o ChatGPT o todas estas técnicas. Bueno, pues esto está siendo no solo para el mundo de la IA puramente para hablar con un ordenador, sino también para la reconstrucción 3D, también está suponiendo unos enormes avances. Si alguno tiene más interés en entender qué es el rendering, yo os recomiendo un curso de Pixar, ¿vale? Que se llama Pixel in a Box, que podéis, creo que si metéis en este link de YouTube podéis acceder a él, que os va a contar cómo se hacen las pelis de animación. Entonces está muy guay porque te enseñan pues desde el storytelling, desde que tú haces los bocetos de la historia hasta que la renderizas. Entonces te van contando un poco todas las partes, ¿vale? Por si alguno tenéis curiosidad en saber qué es el rendering, ¿no? A más bajo nivel, rendering son resolver ecuaciones, ¿vale? Ecuaciones matemáticas. Básicamente nos dicen cómo viajan los fotones a lo largo del espacio, ¿vale? Y cómo interactúan con los materiales. El proceso inverso
también es resolver ecuaciones matemáticas, pero hoy en día se hace más con técnicas de inteligencia artificial. Es lo que está funcionando. Mis experiencias en este área, bueno, pues yo la verdad es que he estado en bastantes sitios, tuve la oportunidad de, durante mi tesis doctoral, estar en Estados Unidos, en Adobe, haciendo herramientas para Photoshop. Cuando terminé mi tesis, me fui a Francia y estuve en Technicolor. En Technicolor lo que estuve haciendo es desarrollar técnicas para capturar escenarios de gran escala con drones, de manera que pudiéramos lanzar unos conjuntos de drones, pues 8 o 10 drones que se distribuyeran de manera automática y que esos drones pudieran grabar una escena de una peli, ¿vale? Y luego poder reconstruirla en 3D. Eso estuve ahí un par de años en Francia y luego, bueno, pues Jorge en particular me convenció para venirme a Madrid al proyecto de SEDI y desde entonces estoy tanto en la startup como en la universidad, que es donde soy también investigadora. Y bueno, os voy a contar súper brevemente, porque creo que no tenemos tiempo, en qué estoy trabajando ahora, ¿vale? SEDI es una startup que, bueno, lo que intentamos es minimizar el impacto de la moda en el medio ambiente, ¿vale? Entonces, para ello, lo que queremos es eliminar todos los procesos analógicos y sustituirlos por procesos digitales, ¿vale? La industria de la moda es de las que más carbón emite, de las que más plástico produce, súper contaminante del agua, se tira muchísima ropa y hay muchísimo gasto energético por devoluciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la problemática está en que no se puede sustituir los procesos analógicos por procesos digitales hoy en día. Entonces, porque no existe la tecnología. Entonces, lo que estamos haciendo en SEDI es implementar todos estos procesos digitales que serían necesarios para eliminar la fabricación de todas las prendas, ¿vale? Que tú pudieras saber con anticipación cómo te va a quedar una prenda sin tener que fabricar. Entonces, bueno, aquí ya me voy a parar, porque yo creo que me queda poco tiempo, ¿no? José, dime si hasta cuánto tengo. Sí, un minuto o dos para poder dar opción a preguntas. Vale, por eso, no voy a entrar mucho en detalle. La culpa tiene Jorge, se alarga mucho y yo no le he cortado. Vale. Nada, no pasa nada, ya os cuento un poco. ¿Qué necesitamos para, si os ponéis a pensar, ¿vale? Miraros vuestra ropa. ¿Qué necesitamos para que la ropa que llevamos sea digital? ¿Vale? Para poder probarnos una camisa en el ordenador, ¿no? En 3D. Pues necesitamos tener copias de los materiales textiles, necesitamos tener el tejido digitalizado, necesitamos que la propia ropa, los patrones se puedan construir en 3D y necesitamos que nuestro avatar sea también capturado en 3D. ¿Vale? Os podéis imaginar que este proceso es súper complicado, súper costoso. Y bueno, por ello hemos estado trabajando nosotros 5 años en intentar resolverlo. No voy a entrar mucho más. Nada, tenía un poco aquí algunos slides de cómo se capturan tejidos. Bueno, tenemos, para que veáis que todo lo que hacemos también está conectado con hardware, ¿vale? Tenemos máquinas de captura mecánica y óptica, ¿vale? Para capturar cómo se deforma el material y qué respuesta óptica tiene. Y luego tenemos métodos para, bueno, pues simular el material en 3D, ¿vale? Para simular su física, ¿vale? Tanto óptica como mecánica. Y bueno, y ya lo voy a dejar, ¿vale? Si tenéis dudas, pues me preguntáis, ¿vale? Bueno, aquí para que veáis algún ejemplo de los resultados que conseguimos con estos métodos, de la foto real y el render. La imagen de la derecha es una réplica y algún resultadillo más. Muy bien. Quiera. Muchas gracias, Elena. Vale. Muchas gracias, Jorge, también. Vale, pues nos quedan unos minutos, así que por favor, si tenéis alguna pregunta, si no, yo os haré alguna pregunta también. Preguntas, alguien que entre con audio y pregunte.
Mientras alguien entra... Ah, sí. Mario, venga, Mario Pérez, adelante. Entra, sí. Una pregunta, que se tarda mucho en estudiar esto. Bueno, ¿quién de los dos queréis contestar? Bueno, a ver, yo estudié, yo os digo el tiempo que yo llevo con esto. Estudié ingeniería de 5 años, que ahora sería el equivalente al grado y el máster, Okay. 4. Sí, 4 más o menos. Yo estuve haciendo la tesis doctoral durante 4 años y medio en Zaragoza y luego estuve 2 en Francia y luego aquí llevo 5. O sea que se tarda, es que yo creo que nunca acabas, ¿no? O sea, yo no creo paras de que estudiar nunca. nunca acabas de estudiar. O sea, el tema es que lo bonito que tiene esto es que nunca vas a estar como suficientemente, ¿no? Contento con lo que sabes, ¿no? Satisfecho. Entonces, a la vez es muy chulo porque nunca acaba, ¿no? Nunca acabas de estudiar. Yo ahí puntualizaría que dentro de las charlas que hemos dado de ingenierías, realmente eso es transversal. O sea, todo eso está unido a la tecnología, diferentes tipos de tecnología, ¿vale? Mecánica, electrónica y en este caso dentro del mundo de los gráficos y videojuegos, y entonces requiere una actualización constante. En este campo más aún, quizá que los otros, ¿vale? Entonces no penséis que por elegir otra ingeniería no vas a tener que actualizarte, pero en este caso es muy sensible. La formación básica son 4 años. Los primeros 4 años que Sí. hagáis una ingeniería, y como bien ha dicho Elena, hay varias ingenierías que te pueden llevar al mismo sitio. O sea, es también cuál es tu objetivo, a dónde quieres llegar. Tenemos compañeros que vienen de industriales, de electrónica, de informática, sí, pero de muchas ramas dentro de la informática. Entonces tenéis muchas opciones. Muy bien, Sheila tiene otra pregunta. Entra con el audio. Hola. Hola. Sí, adelante. Ah, vale. ¿Compensa económicamente trabajar ahí? Buena pregunta. En la ingeniería. No, es que me ha dicho en dónde. Ah, vale. Sí. Somos de los mejor pagados que existen del mercado. Sí que compensa. Además de largo. Hay un componente que han dicho tanto Jorge como Elena, y es que para hacer un videojuego pues necesitan muchos perfiles, desde el artístico hasta el perfil más complejo es el que ellos están representando, y por eso también el más demandado y el que mejor cobra. Claro. También os digo que no es lo mismo cuando ha mencionado Elena que estuvo en Adobe. También estuvimos en Adobe. No es lo mismo trabajar en Estados Unidos que trabajar en España, obviamente, o que trabajar en cualquier lado, pero el mundo cada día es más chiquitito. Y la gente que nos dedicamos a esto, pues te buscan ya prácticamente, te dejan casi trabajar donde quieras. Bueno, mis compañeros de tesis están todos trabajando en Meta. O sea, esto tiene ráfaga que un hubo. trabajo en cualquier empresa gorda, muy bien pagado. O sea, este área hoy en día tiene muchísimas oportunidades. Y si no hay, te lo inventas y te haces una empresa. ¿Más preguntas? ¿El Fortnite qué os parece como juego? A nivel de gráficos, jugabilidad, ¿qué? A nivel todo. A nivel todo. A ver, de jugabilidad, os he hablado antes de la psicología. Os dais cuenta de que la mayor parte de juegos juegan con vuestra psicología, ¿no? Que estamos todo el rato buscando mecanismos de recompensa. Pues si te pones a Sí, lo que analizar hacen es gastarme dinero y eso. Eso es, se llama monetización. Está todo diseñado al milímetro para que te gastes todo lo que puedas en skins, en lo que sea. Y no solo eso, sino todos los mecanismos de recompensa de pues, sobrevivir, jugar con tus amigos, hacer todo, está todo estudiado. En ese sentido, Fortnite es una obra de arte. En el sentido gráfico, pues es muy sencillito. Lo que pasa es que en la última review que acaban de hacer le han dado un poquito de... Voy a preguntar, el GTA 6. ¿Más preguntas? Lo siento. Otra pregunta es el nuevo GTA que van a sacar, el GTA 6 ese, que si se va a ver bien y eso. Sí, eso sí. Pero esto ya es una nueva generación de gráficos. Si habéis oído hablar del path tracing, ray tracing y todo esto que está tan de moda ahora, tanto Cyberpunk como que es ahora mismo el que está empujando más arriba ese boundary, ¿no? ese límite. GTA 6 lo va a traer también. Y vais a ver, quiero decir, quedan
3, 4, 5 años, no creo que mucho más antes de que no podáis distinguirlos de una imagen real. Eso me atrevo a apostarlo. ¿Y cómo que eso que van a meter lo de virtual y eso de que van a hacer ahora? Del el metauniverso ese o cómo se llama. Ahí ya estamos hablando de otra Metaverso. cosa. No sé si Elena, yo tengo una opinión ahí fuerte también. Bueno, veremos en qué se queda. No sé, no lo sé. Yo no sé decir, algo sacarán porque hay muchas mentes brillantes pensando en ello. Han contratado gente muy buena, se ha apostado mucho dinero, pero también os digo que la apuesta se ha hecho fuerte pensando que esto se va a resolver en 2, 3 años, no es verdad. O sea, estamos todavía muy lejos de tener toda la tecnología necesaria para que el metaverso, digamos, sea ágil y cómodo, no te implique tener que buscarte un casco, ponértelo, entrar, arrancar, sino que sea algo que transicione mucho entre el mundo real y el mundo virtual. En el momento en el que haya mucha conexión con la realidad, yo creo que esto ya... O sea, nosotros en SEDI con lo de la moda estamos buscando esos puntos de conexión, ¿no? Ese punto en el que ya tienes tu propia ropa real, la ropa virtual, el tener la prueba virtual de ropa ya es algún aliciente para ti, ¿no? Pues puedes comprar ropa virtual sin tenerla, puedes tener un armario de ropa virtual, compartirla con los colegas, ponerla en Instagram y ver si les gusta lo que te estás probando, aunque no lo tengas todavía. Digamos que ya empieza a haber un mundo que interacciona con el real. Ahora mismo Metaverso todavía no ofrece, o es la sensación que tengo, no ofrece muchas experiencias que interaccionan con tu vida diaria, ¿no? De forma cómoda. Pero poco a poco yo creo que irá llegando. Esto es imparable. Lo que no sé es cuándo va a ocurrir exactamente. Igual no tan rápido como le gustaría a uno. Vale, había otra pregunta, Nerea. Hola. Sí, adelante. Una pregunta que sobre lo de que hemos hablado de la moda, que en un futuro se va a poder, por ejemplo, tener una app sobre cualquier tienda de ropa como Inditex o algo así, y que podamos como tener nuestro propio cuerpo en la app y ver cómo nos queda la prenda dentro para poder comprarla y no tener que ir a la tienda. A eso estamos intentando llegar. Claro. Estás escribiendo nuestro roadmap. Si no lo hacemos nosotros, lo harán los competidores, pero espero que seamos nosotros. Os voy a robar la idea. Bueno, un competidor más. La idea, las ideas, os digo otra cosa también en general, las ideas son ideas. Lo difícil es hacerlas. Por eso os digo, sed generosos con las ideas, compartirlas, discutirlas, porque lo que importa es quién se pone a hacerla. Eso es lo que al final hace que cueste. Pero sí, eso es lo que... Ese es el sueño que tenemos muchos. Bueno, Yana, y yo creo que si no hay nadie más, última pregunta, entra con audio y pregunta. No te oímos. Espérate, Hola. que se tiene que desmutear. Vale. Mis cascos. Espera, lo voy a preguntar por mis cascos. Espera. ¿Se escucha lo mío? Sí, Vale. adelante. Que Sí, cuando hacéis un juego, para saber cómo sale, ¿tenéis que coger a otra persona al azar o los que trabajáis? Un alfa Sí. testing o algo así. Sí. Bueno, a ver, primero suelen probarlo los propios que están haciendo el juego, lógicamente, pero si tienen suerte, tienen un entorno cercano, se hacen publicaciones rápidas para que lo pruebe otra gente, sí. Y luego ya, cuanto más profesional seas o más grande sea tu empresa, tienes gente que se dedica profesionalmente a probar videojuegos. Probar videojuegos no es fácil y divertido, ¿eh? Si lo haces bien. algo más? Son muchas horas de repetir el mismo nivel una y otra vez y otra vez y otra vez. Ya. Y requiere saber dónde se rompen las cosas para intentar romperlo. Bueno, pues ya sería, yo creo, si no tenemos ninguna pregunta más. Otra pregunta. Ah, bueno, venga, la última. Adelante. ¿Qué os parece el nuevo FIFA que han sacado ahí con la Play 5 y eso? No, estaba muteado. Ahí, fíjate, he visto pocas imágenes todavía. Tengo que estudiarme todavía mejor el FIFA. No, se llegan a mover, cuando la para el portero se llega a mover los dedos y todo. Ah, mira, es un buen detallito. Pues bueno, ¿qué puedo deciros? Es Electronic Arts. Electronic Arts tiene todo detrás un equipo inmenso, ¿no? Tenemos exalumnos y gente, compañeros nuestros trabajando allí. O sea que igual ellos podrían dar una visión más cercana. Cada iteración, lo dicho, todas estas herramientas de las que os estábamos hablando, Elena y yo, pues se van incorporando y cada vez son mejores. Pensad que un juego de estos tardan 3 o 4 años a veces en sacarlos. Durante ese tiempo, pues
se renueva mucho la tecnología y tienen que volver a aprenderla, volver a meterla en la nueva release. Entonces, el nuevo FIFA, pues probablemente sea mucho mejor que el anterior y será peor que el 6, el siguiente. También te lo digo. Bueno, pues vamos a dejarlo entonces por hoy. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Elena. Aplausos en tiempo real. Muchas gracias. Y nada, pues Muchas gracias. si os interesa seguir esta línea de charlas que damos sobre ingenierías, ¿vale? Y nada, cuando estéis interesados, conectaros y os contaremos alguna otra rama de la ingeniería. Muchas gracias a todos y acabamos por hoy. Muchas gracias, Elena, Jorge.